Bienvenido a una lección sobre la propiedad cero del producto. El objetivo de este video es utilizar la propiedad del producto cero para resolver las ecuaciones polinomiales en forma de factorización. La propiedad cero del producto es una de las principales razones por las que aprendemos a factorar las ecuaciones cuadráticas y las ecuaciones polinomiales. Los estados de propiedad cero del producto, si dos números, A y B se multiplican juntos y el producto resultante es cero, luego al menos uno de los números debe ser cero. Entonces, si A por B es igual a 0, entonces A debe igual 0 o B debe igual 0, o ambos A y B son igual a 0. Y podemos usar esta idea para ayudarnos a solucionar ecuaciones polinomiales en forma factorizada. Si queremos resolver la ecuación x la cantidad x menos 3 igual 0, porque este producto es igual a 0 hexalitros, primer factor de por db es igual a 0, el segundo factor de x menos 3 debe igual 0. Así que sabemos una solución es x igual 0. Y la segunda solución tenemos que resolver esta ecuación para x, así que agregaremos 3 a ambos lados de la ecuación. 3 más 3 es igual a 0. Entonces, nuestra segunda solución es x igual más 3. De nuevo, tenemos dos soluciones. X igual 0 o x igual 3. Por supuesto, si quisiéramos, podríamos comprobar esto. Para verificar x igual 0 nosotros sustituiremos 0 por x, tenemos 0x la cantidad 0, 3. Bueno, eso sería 0x menos 3 que igual 0. Eso comprueba. Y cuando por s es igual a 3, sustituiremos 3 por x, tenemos 3 por 3, 3. Bien, 3 exactamente igual a 0. Así que tenemos 3 por 0, que también igual 0 y por lo tanto comprobaciones. Echemos un vistazo a algunos ejemplos más. En esta ecuación tenemos 4x la cantidad de x más 5 es igual a 0. Otra vez, porque este producto es igual a 0 el primer factor de 4 por db es igual a 0. O el segundo factor de x más 5 debe igual 0. Y ahora necesitamos resolver cada una de estas ecuaciones para x para determinar nuestras soluciones. Aquí para aislar x, dividiremos ambos lados por 4. Así que esto sería un x o solo x igual 0 dividido por 4 exactamente 0. Para resolver esta ecuación para x, restaríamos 5 hexanewtones ambos lados más 5. 5 exactamente igual a 0. Tenemos x igual menos 5. De nuevo, tenemos dos soluciones. X igual 0 o x igual menos 5. Aquí tenemos la cantidad x. 2x la cantidad de x más 7 es igual a 0. Otra vez, porque este producto es igual a 0 cualquier x, 2 debe igual 0 x más 7 debe igual 0. Y ahora solucionaremos estas ecuaciones para x así que agregamos 2 a ambos lados de la ecuación, 2 más 2 exactamente 0. Así que dejamos con x igual más 2 o resolviendo esta ecuación para x. Resultaríamos 7 hexanewtones ambos lados de la ecuación que nos daría x igual menos 7. Estas son las dos soluciones para nuestra ecuación polinomial en forma factorizada. Espera ahora que comience a ver por qué es beneficioso tener una ecuación polinomial en forma factorizada. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. Aquí tenemos la cantidad 2x más 3x la cantidad 5x, 1 igual 0. Así que el primer factor de 2x más 3 debe igual 0, o el segundo factor de 5x, 1 debe igual 0. Y ahora solucionaremos estas ecuaciones para x así que comenzaremos restando 3, en ambos lados de la ecuación. Esto nos daría 2x igual menos 3. Y el último paso aquí es dividir ambos lados de la ecuación por 2. Esto sería un x o x igual menos 3 medias o resolviendo esta ecuación para x comenzaremos agregando 1 a ambos lados de la ecuación. Esto sería 0. Así si 5x es igual a 1 y divide ambos lados por 5. Así que nuestra segunda solución es x igual 1/5. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aviso: en esta ecuación tenemos tres factores que tienen un producto de 0. Así que en este caso tendremos tres soluciones x igual 0 de este primer factor, o x,
1 igual 0 desde el segundo factor o 6x más 11x a Siemens igual a 0. Y ahora solucionaremos estos para x. Bien, la primera ecuación ya está resuelta para x, tenemos x igual 0. La segunda ecuación, agregaremos 1 a ambos lados. Esto nos dará la solución x igual más 1. Y entonces para la tercera ecuación, tenemos una ecuación de dos pasos, así que resultaremos 11 hexanewtones a ambos lados, y luego divide ambos lados por 6. Así que nuestra tercera solución es x igual menos 11,6. Tanto como tenemos nuestro producto igual a 0. Podemos aprovechar la propiedad 0 del producto para resolver la ecuación polinomial. Por lo tanto, de la propiedad 0 del producto pasaremos algunas veces aprendiendo a factorar una variedad de polinomios para que podamos resolver ecuaciones polinomiales. Espero que hayas encontrado esto útil.